Así que, ¿qué tal tu nota? ¿La Vamos vemos? a verla. Ok. Si alguna vez ha creído que la posesión demoníaca está perdida en la historia, se equivoca, pues las iglesias y personas destinadas a realizar el exorcismo lo hacen desde hace 500 años, todos por rescatar en una batalla el cuerpo y alma de alguien infestado por un demonio. En 1999, la autoridad máxima de la Iglesia Católica, el Papa, renovó el rito del exorcismo y aumentó el ejército en la Asociación Mundial de Exorcistas, los que usando el nombre de Jesús expulsan el mal, reconociéndolo, pues entran en trance y se ponen furiosos, se mueven, hablan, a través de la víctima o parcial mientras duerme, como íncubos o súcubos, que son demonios que mantienen relaciones sexuales con las víctimas mientras duermen. Satanás, Belcebú, Lucifer, Lilith, entre otros, son los nombres de los demonios más comunes, y la palabra deriva del latín exorcismus y del griego exorcismos, que significa estar sujeto a un juramento. Y en lo personal creo que tiene más de 500 años porque Jesús lo practicó y Él sacó demonios, por supuesto, así que hoy en el nombre de Él también la iglesia lo puede hacer porque tiene el oficio también de poder exorcizar. Pero tenemos grandes panelistas y críticos y hemos invitado hoy al parapsicólogo que usted quiere mucho, Francis Francis. Bienvenido, gracias por estar acá. Por favor, tome asiento. Qué bueno que nos acompaña y sobre todo en este tema. Ahí veo que trae sus libros, Siempre muy bien preparado. respaldado. Yo decía que es un oficio que se practica desde hace miles de Y años. así es. No es nuevo, o sea, realmente el poder del bien y el mal siempre ha estado. Claro. ¿Y qué es para usted el exorcismo? Bueno, la verdad es que voy a discrepar un poco de lo que está diciendo porque se lo has atribuido solo a la Iglesia Católica. No, como tal, la ¿verdad? palabra exorcismo. Sí, pero en realidad a través del tiempo ha habido muchas formas, incluso primitivas. liberarlo. Sí, por ejemplo, los yorubas tiraban los demonios a los leños y después los quemaban. Incluso en el Antiguo Testamento se habla del chivo expiatorio, que eran dos corderos, uno negro y uno blanco, uno se acumulaba los pecados del pueblo de Israel y después lo dejaban en el desierto, ¿no? O sea, siempre se ha buscado una manera de llevar esa malignidad, sacarla y llevarla a otro lado, ¿no? Ahora sí, el exorcismo como tal, sí, lo ha practicado más la Iglesia Católica. Porque en otras iglesias pueden ser liberaciones. Sí, se puede llamar de otra manera. Se llama de otra manera, pero es cierto, es una práctica que es súper antigua y no Sí. solamente es exclusiva de la Iglesia Sí. Católica. En eso estoy de acuerdo con usted. Ahora, yo quisiera aclarar una cosa, si me permites, acerca de la parapsicología, ¿no? Porque muchas personas, cuando dicen que tu servidor es parapsicólogo, piensan, como ven anuncios de hechiceros y charlatanes que se dicen parapsicólogos, me incluyen en ese grupo. Yo no tengo nada que ver con eso. Quiero que todos sepan que tengo una fe en el Altísimo, en Dios, sé que Jesucristo es el Verbo encarnado, y yo no tengo ningún problema, no invoco espíritus ni muertos, ni uso amuletos, nada de eso. Bueno. Así que si pensaron que yo iba a ser el abogado del diablo, literalmente aquí no es verdad. Bueno, como abogado ya vino con sus libros, bien preparado, bien letrado. Y también va a estar muy bien acompañado de un licenciado que es teólogo y sociólogo, Juan Galdames. Bienvenido. Muchas gracias. Tomen asiento, por favor. Hola. Van a estar compartiendo con nosotros esta temática muy especial. En la sociedad, ¿es un tema que se discute o es un tema muy delicado? Hablar de liberación de demonios. Bueno, yo creo que Hasta delicado, escabroso suena. claro, delicado es porque muchas veces por ignorancia, por curiosidad, por morbo se entra en ese mundo sin saber realmente a qué se están metiendo muchas personas. A veces la simple curiosidad de decir, vamos a ver la película, ¿qué es? Leemos El Exorcista. Y creen que es una cosa con la cual se puede jugar. Y Que yo es creo que muy entretenimiento. delicado. Sí, que es entretenimiento. Se ha perdido la dimensión de lo que es real, de lo que es puro Hollywood, pura propaganda. Se confunden términos y conceptos. Yo creo que es un tema interesante, por eso felicito que se esté tocando, pero que hay que hacerlo con
Responsabilidad. No con miedo, pero sí con responsabilidad. Creo que esa es Ahora, la palabra. hablando de las películas, hay una película del exorcismo que dicen que incluye un audio dentro de la película de una liberación, de un exorcismo real. Entonces, por eso es que quizás esas películas generan tanto morbo, miedo, temor, y hay mucha gente que le encanta ver la 1, la 2, la 3, la saga, la copia, la otra, la nueva, bueno, todas, porque les atrae este tipo de temáticas. Claro, lo que pasa es que ahí es donde no se sabe qué es real y qué es creado. Pero ocupan muchas cosas de la vida real. Sí, pero no se sabe si eso fue un rumor que tiraron solamente para que la gente vaya a ver de nuevo la película para ver a dónde está la realidad de la voz que sale, ¿verdad? Y ahí es donde digo hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad al tocar el tema. Bueno, y saben que la Iglesia Católica no designa a cualquiera para poder exorcizar, es decir, son ministros de Dios preparados, y tenemos aquí en el estudio a uno de ellos de El Salvador, y es el padre Iván Leonel García. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tome asiento, por favor. Gracias. Gracias, porque realmente quiero que nos explique cómo funciona. En la jerarquía de la Iglesia Católica, no todos los padres están asignados para hacer exorcismo. ¿Por qué? ¿Y a quiénes los designan? Bueno, se ha visto la prudencia también, porque para ser un exorcista, las normas que están aquí en este libro de exorcismo, en el ritual de exorcismo, está de que una persona para ser un exorcista debe ser una persona de virtudes, lo cual no estoy diciendo que soy yo la persona esa, de ninguna forma. Tiene que estar llena de virtudes, tiene que ser una persona de oración completa. Exacto. Y tiene que tener experiencia. Por eso el exorcismo se designa, por seriedad también y prudencia grande, al obispo. Y el obispo, en su duro trajinar, entonces designa a sacerdotes que él cree conveniente para esto. ¿Es como un llamado? Sí, es un llamado. Y lo que usted mencionaba, se requiere de mucha oración y mucho ayuno. Y en la palabra el Señor Jesús lo mencionó. Sí. Que hay categorías, decía, de demonios que solamente con ayuno y oración solamente con ayuno y oración pueden sacarse. Es una cuestión muy dura. Le aseguro que todos los que son exorcistas, no es que queramos estar aquí ni nos sentimos Superman por esto. Es una cuestión muy grave. Así también como para un pastor, que también pueden hacer un exorcismo. Lo afirma siempre los documentos de la iglesia, con toda la prudencia. Y es una cuestión muy dura, difícil. No es algo que uno se sienta Superman por esto, sino que si uno no pudiera estar aquí, mejor. Eso, no, pero es un trabajo designado de alta responsabilidad. De alta responsabilidad. Ahora, ¿qué sería o cómo puede usted determinar que alguien necesita una liberación o un exorcismo, que no está paranoico, que no está loco, sino que realmente está tomado por un demonio? De hecho, esto, primero, hay que saber que la persona ha ido al médico, ha ido al psicólogo, si ha estado en tratamientos psiquiátricos y todo lo demás, para poder practicarle un exorcismo. Una de las cosas en mi experiencia de sacerdote, exorcista, es que si yo hago una oración en silencio, sin que oiga mucho, y yo pregunto cosas en latín, la persona me contesta en perfecto latín inmediatamente. No tengo duda de que es el demonio el que está ahí. ¡Wow! Y bueno, y para hablar acerca de esta parte, que como usted mencionaba, tienen que pasar por un psicólogo y ver que realmente no es un trastorno, nosotros hemos invitado a un psicólogo muy reconocido, muy preparado, y es el licenciado Fernando Figueroa. Buenos días, gracias por estar acá. Licenciado, yo decía, ¿cómo no distinguir qué es que está paranoico, que es una locura colectiva, que hay algo que pasa en su psiquis a estar tomado de un demonio? Bueno, mire, la Iglesia Católica tiene ya sus propios protocolos, digamos, de diagnóstico, y tiene, digamos, hay 3 signos importantes que tienen que identificarse para saber si una persona está poseída o no. En psicología, pues, se cuenta con un montón de herramientas, ¿verdad? Hay pruebas psicológicas, hay entrevistas, hay diferentes métodos para hacerlo. El tema es que es bien complicado a veces, porque le pongo un ejemplo. Una madre joven con un bebé, que de repente un día sola en su casa con su bebé, empieza a escuchar voces, y la voz le dice que es Dios.
y la voz de Dios supuestamente le dice que su bebé es hijo del demonio y que tiene que matar a su bebé. Y la madre toma un cuchillo y mata a su bebé. Esto fue un caso muy sonado en los Estados Unidos. Después salió, se le hicieron todos los diagnósticos necesarios. No estaba poseída definitivamente. Tuvo lo que llamamos en psicología un brote psicótico, donde la persona pierde contacto con la realidad. Ella venía desde los 6 años de ser abusada por su padre, y en ese momento reventó todo el trauma, ¿verdad? Finalmente se le diagnosticó un trastorno bipolar, ¿verdad? Con factores psicóticos, pero fue un tema que mucha gente por un lado se fue, no, ¿verdad? Fue influencia del diablo, y por otra no, ¿verdad? Fue un problema psicológico. Bueno. Hoy estamos abordando la temática del exorcismo. Ya usted conoció parte de nuestro panel, pero vamos a seguir agregando a gente especializada en el tema, y también viene de parte de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia del Camino, el pastor Josué Umaña. Bienvenido, gracias por estar acá. Y yo tenía una pregunta: ¿cómo podemos nosotros distinguir que una persona necesita liberación? Porque ustedes no lo denominan como exorcismo. Bien, si me permite, quizás es necesario aclarar que la Iglesia Evangélica no puede ver un tema tan serio desde la perspectiva de Hollywood. No podemos, ni es esa nuestra misión. ¿Pero por qué Hollywood lo ha llevado a la pantalla? Hemos dejado que Hollywood lo haga. ¿Y se ven cosas reales? Evidentemente no, evidentemente no. Hay muchas cosas de por medio que creo que no las podemos ver desde la perspectiva de Hollywood. Este tema se tiene que ver desde la perspectiva de la Biblia. ¿Espiritual? Desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Porque creo que ese es un tema de actualidad, es antiguo, es actual, y vamos a seguir teniendo este mismo tema a largo tiempo, a largo plazo. Así que creo que lo que usted me preguntaba... Por ejemplo, en ese caso, ¿es exageración? Sí, ¿Padre? Claro que sí. Bastante exageración. Ok. Entonces ahí es donde vemos la mano de Hollywood. La perspectiva, la forma, la ejecución del evento. Tú ves a un Jesús sanando y liberando sin tanto asunto. También ves a un Jesús o a una iglesia obrando, se ve a una iglesia obrando sin tener todo este tipo de morbo y situaciones que están presentadas en las imágenes. Sí creo que es un tema muy actual y es necesario verlo desde la perspectiva de la Biblia. Lo que estamos viendo en pantalla. No, levitar es esto sí, esto que estamos viendo ahorita sí, es separarse de la parte del suelo hacia arriba. ¿Y eso es demoníaco? Es raro porque ya yo que lo estamos viendo en mi ahí. experiencia nunca lo he visto, de verdad se lo digo. Nunca he tenido una experiencia de levitación. Es algo muy extraño y no sé si algún otro exorcista en el mundo habrá tenido una experiencia de esto, algún pastor, pero yo de hecho no. Nunca he tenido una experiencia de levitación. Ok, también, bueno, lo que estábamos viendo son imágenes para que nos puedan narrar un poco la verdad de lo que sucede, pero yo quiero que me expliquen bien qué son los parámetros que se toman. ¿Cuáles son la situación por la cual ustedes pueden decir que alguien necesita un trabajo de esto? Primero es un rechazo a lo sagrado de la persona. Es una de las cosas que lo puede tener también una enfermedad psicopatológica, me lo dirá mejor el doctor. Y también lo que he dicho, el manejo de idiomas exagerados. Pero una cuestión de una lengua muerta como el latín, el griego o una lengua anglosajona que se maneje perfectamente y que conteste. Otra cosa es que usted haga el exorcismo sin hacer mucho ruido, en silencio, y que la otra persona inmediatamente le esté contestando. Ya se ve que es una actividad no normal, sino sobrenatural. ¿Y es un trabajo que se debe hacer individual o se debe hacer con dos personas por lo menos, licenciado? Bueno, la enseñanza de Jesús fue que donde están dos o más reunidos en su nombre,
ahí está presente Él, y que si dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran, será hecho. Entonces yo creo que hay una manifestación especial que hay cuando hay esa unidad y ese acuerdo de queremos beneficiar o bendecir a una persona, liberándole cuando está siendo objeto de este tipo de influencia o de posesión. Claro. ¿Verdad? Bueno, y vamos a agregar más panelistas para que se ponga más rica la plática y suéltense. Siéntanse libres de hacer comentarios, no esperen que les pregunte. Yo quiero que podamos hacer un diálogo enriquecedor para que podamos conocer más de esta temática que, bueno, ya vemos que hay cierta exageración en las películas que nosotros vemos a través de la pantalla grande de Hollywood, pero también alguien que usted quiere mucho, es predicador católico, es el hermano Jimmy Carranza. Bienvenido. Gracias, Jimmy. Tome asiento, por favor. Jimmy, ¿qué tanto poder tiene Satanás para tomar una persona? ¿Y qué es lo que puede hacer en la persona? ¿La misma persona se puede llegar a matar por un demonio? El problema es atentar contra de que su vida o la de otros, como ya hablábamos. En estos aspectos siempre está el tema de la permisividad. Dice un refrán popular, el vivo vive hasta que el tonto quiere. Y en este caso el demonio pues se aprovecha de ciertos vacíos o ciertas limitantes que tiene la persona, muchas veces inclusive de carácter, de personalidad, que pueden ser como el abono para que él pueda hacer su obra. Y viene una serie de elementos también de orden psicológico que pueden inducir a una persona a hacer cosas, como señalaba el licenciado. Uno de los casos muy sonado fue lo de la llamada Hiena de Querétaro, una mujer que se quiso enrolar sentimentalmente con un sacerdote, el sacerdote la rechazó, ella se obsesionó, se metió en el área de la muerte y todas estas cosas y mató a sus hijos, como diciéndole al mundo, estoy harta del mundo, de la vida que tengo, y lo deshago, lo destruyo, etcétera. Entonces, no es tanto que el demonio no puede infringir o no puede manipular nuestra mente, nos puede inducir, nos puede tentar, pero él no hará las cosas por nosotros. O sea que sí se necesita de una participación, una voluntad o puertas que uno va abriendo. ¿Me permites, por favor? Sí. Hay que recordar también que personas totalmente, diametralmente opuestas a las descritas también han sido víctimas de eso. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús veía al demonio también. O sea, yo lo comparo como en un equipo de fútbol, cuando hay un goleador que es buen goleador y el tiempo ya se va a terminar del partido, el entrenador dice, márquenle a ese, no lo dejen golear. Entonces, igual, una persona que está en vicios, en depresiones o que tiene malignidad en sí, porque la misma Biblia dice que el demonio está entretejido con la piel del hombre. O sea, son nuestras propias animalidades, celos, envidia, lujuria, gula, exacerbadas, pero también hay casos en que una persona en la santidad o en la búsqueda de la perfección espiritual también es poseída, pero en otro sentido. Por eso decía yo, perdón, con un pleito. Es un tema de permisividad, porque a todos nos tienta el demonio. Aquí no hay nadie que pueda decir, no, yo estoy libre de ese problema. A todos nos tienta el demonio. Yo recuerdo una anécdota que cuento en mis charlas, digo, una señora que nos cuidaba cuando era niña, niño nos contaba del justo juez de la noche que se aparecía en un pueblo de acá de El Salvador. Y resulta que ese era el mismo demonio, según ella lo describía. Pues yo ya como creyente, como hombre de iglesia, les cuento a la gente, también se me ha aparecido el demonio, un poco diferente a como ella lo contaba. Ella decía que medía como 2 metros y tenía un olor a cacho quemado. A mí se me ha parecido como de unos 70 y huele a Chanel No. 3. ¿Verdad? Bueno, está como el abogado del diablo, ¿verdad? Que se veía, bueno, es una película de ficción, pero bueno, al final se veía que como a través de la vanidad podían suceder muchas cosas, y es lo que decían, que tiene mucho que ver con las puertas que abrimos. Hay un tema, Milena, en eso que tiene que ver, y valga la aclaración, como decía Francis Fancy, yo no soy ateo, ¿verdad? Porque se supone que muchos psicólogos lo son, soy cristiano, y mucho de este tema tiene que ver con el desconocimiento que uno tiene de sí mismo, de lo que hay dentro de sí mismo. La misma Biblia dice, por ejemplo, en San Marcos 7, en Romanos 7, habla del corazón del hombre y de lo malo que hay en el corazón del hombre, muy en el interior del hombre. No habla de
lo que hay en los demonios que hay adentro del hombre. Habla del corazón del hombre, ¿verdad? Entonces hay mucho desconocimiento de lo que tenemos dentro. Y por eso, lo que usted decía al principio, ¿por qué nos atraen tanto películas de terror? Es que hay gente que es porque se fanática de refleja, esto. sí, pero las películas reflejan esos aspectos negativos, oscuros, que todos llevamos dentro. Dentro de la perspectiva, digamos, cristiana, el demonio lo que hace no es ponerle nada, es simplemente revolver un poco lo que usted ya trae. Pero ¿verdad? también dice la palabra, y no sé, tal vez usted me puede hablar de esto, que Satanás anda como león, A eso iba. rugiente. Exactamente. Viendo a quién devorar. Ok. Es correcto, a eso me quería referir hace un momento. Justamente el diablo va a cumplir con su misión. El diablo tiene su misión: matar, hurtar y destruir. Pero somos nosotros, con las puertas que abrimos, las ventanas que abrimos de nuestra vida, las que le damos la oportunidad a él a ejercer justamente su misión en nuestra vida. Ok, bueno, hay una pregunta del público. Raquel, adelante. Bueno, Milena, estoy con Eduardo y él quiere hacerle una pregunta al pastor de la Iglesia El Camino. Porque ahora en día eso se manifiesta más en los jóvenes, es mi única duda, porque hay muchos jóvenes que ahora en día están como siendo más atacados por este problema. Ok. Bien, gracias. Hemos tenido un problema, y es que la modernidad ha venido a afectar mucho esa formación que están teniendo nuestros jóvenes. Y hoy estamos teniendo más jóvenes involucrados en temas que, en lugar de ser positivos para su vida, están siendo negativos. Es decir, que la cantidad de puertas que estamos abriendo, que la juventud está abriendo ahora, son más. Y en más escala, con mayor proporción y con mayor agresividad. Tú tienes el caso, por ejemplo, en nuestro país, de las maras. Jóvenes asesinando, matando, con lujo de barbarie, no responde a algo normal, ni a algo natural. Ahí hay algo espiritual muy fuerte que está operando en la vida de los jóvenes, ¿verdad? Así que creo que es justamente, responde a una factura que nos está pasando, esa modernidad en la que queremos vivir y en la que están viviendo actualmente los jóvenes. Ahora, pero en sí. Sí, yo quisiera agregar algo a lo que Josué está diciendo, y es que con Francis estábamos comentando aquí el tema de la capacidad crítica que tenemos. Lamentablemente hoy en día se ha democratizado mucho el acceso. Es la democratización del acceso a cualquier cosa. Entonces cualquiera se mete por internet a cualquier toma de cualquier cosa, de escenas como las que acabamos de ver y otras peores, porque eso fue de los años 70. ¿Qué cosas que estimulan la imaginación y la supuesta comprensión de un tema están disponibles ahora? Entonces, uniendo esto con lo que decía Josué, como que el joven ahora es más aventado a buscar entrar en estas cosas, pero sin tener la capacidad crítica y la preparación para tomar el elemento con prudencia, como decía Iván, y con responsabilidad. Sí, porque ¿verdad? no es Entonces un yo juego. creo que eso responde a la pregunta de nuestro amigo, ¿verdad? Entonces como que el adulto, una de dos, o el adulto es menos curioso de entrar hay adultos que hasta miedo le tienen a la computadora, ¿verdad? Entonces no se meten a eso, para mencionar un elemento nada más. El joven de ahora no. Yo al regresar quiero que me hablen también, usted decía, cuando se le habla a alguien que está endemoniado, responde por ejemplo en latín o en griego, pero también, ¿qué pasa con esa? ¿Hay alguna fuerza? ¿Hay algo que impide también a esta persona? Yo creo que esto me lo explique al regresar de los comerciales. Es cuando una persona es liberada de los demonios o espíritus que la poseen o la controlan. Un padre tal vez podría quitar eso, sí, claro, y tiene fe también la persona. Es la expulsión de un demonio de cualquier persona. Consiste en sacar un demonio de una persona que está poseída. Como una liberación sería prácticamente espiritual. La gente está bien informada del tema, pero yo quiero decirles que en el libro del Catecismo, en 1673, dice: cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona
o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo, y Jesús lo practicó, y de él viene también, y tiene la iglesia el poder y el oficio de exorcizar. Y en este punto tengo mi pregunta, porque por ejemplo aquí tenemos dos representantes de iglesias. En los sacerdotes ni siquiera cualquiera quiere tocar ese tema. Nos costó conseguir a alguien que tuviera la autoridad dada por, ¿verdad?, un obispo, etcétera, su jerarquía, para poder venir a hablar de este tema. En cambio, en otras iglesias hay llamados, no cualquiera lo puede hacer, pero hay gente que ha sido llamada para practicar la liberación. ¿Por qué esta diferencia? ¿Es cuestión de protocolo de cada religión? Sí, por la prudencia, cada uno lo ve de una manera diferente, pero somos prudentes. El pastor en su iglesia es prudente y nosotros los católicos somos prudentes también en esta situación. Ahora, las cosas funcionan de diferente, pero siempre vamos a un fin, el liberar a la persona, ayudar a la persona, que es lo que llevamos juntos. Y el protocolo de su libro, yo quisiera que aspectos generales me hable. Primeramente el diagnóstico, me imagino que es uno de los pasos principales. Claro. Como ya he dicho, para diagnosticar que una persona tiene el demonio, primero, que la persona haya tenido ya un estudio psicológico, psiquiátrico, y uno esté seguro, y el psiquiatra le diga, mire padre, aquí yo hice lo posible, esta persona no tiene ningún arreglo. Segundo, pues yo someto a la persona a estudiar un poquito también su vida, a preguntarle sobre cosas puntuales. El padre Amor, que es el exorcista de Roma, dice que hay que hacer lo siguiente. Primero llevar a la iglesia a la persona, sentarla, poner la mano sobre la persona, sobre la cabeza, poner la estola, que es este pedacito de tela, que puede resultar supersticioso para unos, pero en mi experiencia de exorcista es muy importante. Poner la mano sobre ella y comenzar a hacer la parte del exorcismo. Por ejemplo, en latín es exorcisus de immundissime spiritus in nomine Patris, Filius et Spiritus Sancti. Si la persona tiene una reacción a todo esto, le pregunto el nombre, dicas mi nomen tum, dime cuál es tu nombre. O si no menciona nada, porque puede ser también un demonio mudo. Hay varias especies que necesitaríamos una cátedra bastante larga para explicar todo esto. Pero si yo le pregunto, quicia resistis, le estoy preguntando por qué te resistes. Y nomine Jesu Christi dicas mi nomen tum, en el nombre de Jesucristo dime tu nombre. La persona contesta. Y esto lo puedo hacer en voz alta, y es mejor, yo en mi experiencia, hacerlo en voz baja, para no sembrar, si es así, una psicosis en la persona. Por eso, la reacción, hay fuerza, hay una sí, resistencia. Inmediatamente, en los casos que he visto de auténtica, le decía al pastor que hay, no todo, y él está de acuerdo conmigo también, porque nuestra experiencia, no todo, toda persona que dice yo tengo el diablo tiene el demonio. No todo es exorcismo. ¿Me permites, o posesión por favor? auténtica. Sí. No se ha visto todavía el punto de vista de la parapsicología. Permítame. Yo no soy parapsicólogo titulado, recibí parapsicología con el doctor Óscar González Quevedo, padre jesuita, que es el más grande parapsicólogo del mundo ahorita, ¿no? Y que pasó por aquí y dio una cátedra en la Universidad Nacional. Así que lo que voy a transmitir no es idea mía, no es de mi propio coleto, sino con lo que recibí. La parapsicología lo que pretende es llegar, la misma palabra, al margen de la psicología. O sea que la intención es que se integre a la psicología, y este es el asunto de la prudencia que están hablando ellos. La iglesia lo sigue, no solo en los demonios, sino también en los milagros. Antes de aceptar un milagro, primero también se estudia todo. Entonces, aquí voy lo más rápido que pueda. Se estudia si el fenómeno es natural. A veces es natural, como decía el licenciado, es una cuestión psicológica. Si después de eso no hay un resultado, entonces se contempla la posibilidad de que sea extraordinario normal, se llama, que no es normal, pero no se da comúnmente, como el déjà vu, por ejemplo, que la gente dice, tengo la sensación que ya he estado aquí ya antes, lo viví. No es común, es extranormal. Si después de hacer la prueba extranormal, no es extranormal, entonces se contempla que sea paranormal, o sea, al margen de lo normal. Solamente si después de estudiar lo paranormal no da resultado, solo entonces se acepta la posibilidad de que sea sobrenatural o trascendente. Ahora, el asunto es que en lo paranormal hay algunos de los fenómenos que aquí se han explicado, por ejemplo, xenoglosia. La xenoglosia es que una persona hable lenguas extrañas, y no necesariamente por estar poseído por el demonio, sino porque es un mecanismo de la mente, a veces, y eso lo puede decir el licenciado, una persona, una fiebre alta, un golpe en la cabeza. ¿Eso se llama delirar?
puede resultar eso. La hiperestesia indirecta del pensamiento. Se puede captar el pensamiento de otra persona en ciertas circunstancias, no necesariamente porque esté poseído. Ahora, el punto para mí es que si el demonio es un seductor, no le interesa crear horror, sino más bien engañar. Exacto. Y estamos hablando con el licenciado Galdames eso, de que yo le decía que para mí no es tan importante estar pensando en ese demonio monstruoso con alas de murciélago, hediondo azufre y todo eso, sino que deberíamos unirnos en la manifestación abierta, las cantinas, las barras show, las ventas de armas, la guerra, el sexismo en la televisión, todas esas cosas. Pero, ¿no? pero esa es otra forma de actuar del demonio. Sí. Pero ya cuando poseen a una persona, por ejemplo, en su experiencia, pastor, como yo le decía, o sea, hay una resistencia a lo de Dios. Correcto. Efectivamente, la Iglesia Cristiana Evangélica no tenemos un manual, no existe ese manual paso a establecido, paso, un paso a paso. un rito, no. Para nosotros es una práctica atendiendo la misión de la Iglesia, que es liberar a la persona. Entonces se dan diferentes casos. Hemos tenido experiencias de liberación de distintas formas, con unas muy buenas y otras no muy buenas, ¿verdad? Porque hay personas en las que hay manifestaciones evidentes de que la persona dice, mire, yo me siento poseída por el demonio, yo siento que el demonio me ha poseído, y es muy probable que esta persona solo esté influenciada por el demonio, es muy probable que esta persona solo esté recibiendo opresión del demonio. O esté siendo utilizada también. O instrumentalizada por el demonio. Sí, en ese aspecto también hay que considerar algo que no se ha mencionado, desde el punto de vista psicológico, sin llegar tanto a la parapsicología, y desde la psicología básica con que se trabaja todos los días, por ejemplo, el tema de que la gente usa el concepto del demonio a veces para manifestar cosas que están en su inconsciente. Parte de la psique, de la estructura de la mente del ser humano, hay una parte muy grande que es inconsciente, que es a la que me refería antes, que es donde está, y donde habla la Biblia, a lo que la Biblia se refiere como el corazón del hombre, ¿verdad? Es lo más profundo del hombre. Desde este inconsciente, por ser inconsciente, no lo conocemos, no sabemos qué hay ahí. Entonces, mucha gente puede pensar, por ejemplo, que el demonio la persigue cuando lo que la está persiguiendo realmente es la culpabilidad o el remordimiento. Y en ¿verdad? ese punto, Jimmy, la pregunta es lo siguiente, porque a veces nosotros tenemos problemas de carácter o de algo que está en nosotros cambiar, y nosotros decimos, no, es que Satanás no me deja, es que siempre me tienta, es que siempre estamos como queriendo poner una excusa a no querer cambiar. Yo creo que la raíz está en el no querer asumir la responsabilidad de nuestros actos. Los comportamientos humanos definitivamente tienen una influencia de tipo biológico, de tipo social y por las experiencias mismas. Entonces esto como que nos va marcando o nos va predisponiendo a responder a los estímulos de alguna manera. De repente aparece un detonante que esté asociado con algún estímulo interior y yo vengo y lo manifiesto o lo asocio y empiezo a actuar conforme a lo que ha sido influenciado en mí. Y con este punto me voy a ir. Yo tenía una empleada que decía que el diablo venía a robar. Y ella decía que el diablo viene a robar, así dice mi mamá, viene a robar. ¿Y cuál? Era ella la que estaba robando y estaba metiendo al diablo. O sea, es que hay cosas que también. Pero vamos a un corte y regresamos con usted, licenciado Galdames. Ya venimos. Bueno, hoy estamos hablando del exorcismo y hay una pregunta en el público. Adelante, Raquel. Milena, Cristina quiere hacer un comentario muy personal de lo que ella opina respecto a este tema tan controversial. Exacto, yo solamente quería hacer una aclaración, pues se ha estado tratando con los panelistas que es lo mismo liberación que exorcismo. Y en realidad liberación se hace por medio del nombre de Jesús. Nosotros tenemos autoridad de poder sacar demonios en el nombre de Jesús. Y exorcismo es mediante cosas, como decía el padre, mediante la estola, mediante cosas que realmente no garantizan que realmente una persona vaya a ser libre. Eso es solamente. No es que no solo es eso, es como, son ciertos Es malentendido, son ciertos pasos. El exorcismo en cuanto tal es un rito en el nombre de Jesús, al igual que lo hace el pastor, en el nombre de Jesús, claro. Nosotros los seres humanos no tenemos poder para hacer esto. No. Y es súper, claro. Es muy delicado, no cualquiera lo hace, hay que estar bien ayunado, bien orado,
respaldado. Hay gente especializada que lo hace, Jesús lo dijo. no todos, o sea, Jesús lo realmente dijo. hay una capacitación. Este género solo sale con oración y ayuno. Y valdría la pena aclarar otra cosa a la señorita que preguntaba. Manifestaciones demoníacas las han habido en todos los tiempos. Y definitivamente la iglesia, desde que es iglesia, ha ido depurando este procedimiento hasta establecer un manual. ¿Por qué? Porque el tema es muy sugerente a meterse en otros aspectos. Bueno, antiguamente los primeros pseudopsiquiatras expulsaban los demonios de la gente trepanándoles el cerebro, por ejemplo. Les abrían un hoyo porque ellos decían que por ahí salía el espíritu. Y ya los tipos se quedaban relajados. ¿Cómo no va a quedar relajada una persona que le han abierto el cerebro? Claro. Y otro punto importante es lo que decía ella, porque parte de la mente es inconsciente, no reacciona ante la palabra. O sea, se cae en el error de pensar que la religión o la práctica religiosa debe ser solo racional. El ritual llega a profundidades donde la palabra no llega. Por eso es útil. Ahora, pero también hay elementos que se utilizan. Vaya, para usted es importante esto. Tal vez para usted el aceite. Puede ser el aceite. ¿Qué otros elementos? Es la palabra. ¿Algún versículo? ¿La Biblia en mano? ¿Qué más? Jesús no debe de faltar. La palabra, Jesús, la sangre de Cristo, el poder de la palabra, el testimonio del Espíritu. Recuerdo perfectamente acá en el Departamento de la Libertad me correspondió ver un caso donde estaban ministrando a una persona liberación, pero usted me causó un poco de preocupación la forma en que se estaba ministrando, ¿verdad? Porque se le estaba golpeando a la persona, se le sacudía a la persona. Era una cuestión, era un drama humano más que un exorcismo, lo que yo estaba viendo. Y lo que menos estaba haciendo era pronunciar el nombre de Jesús. En la iglesia cristiana evangélica, Jesús debe de ser el centro, desde el inicio de la liberación hasta el final de la liberación. Y la persona tiene que aceptar y reconocer a Jesús como su Rey y como su Señor. Padre, en su caso, ¿siempre va ayunado? ¿Se prepara? Sí, tengo que hacerlo. ¿Cuántas veces le ha tocado exorcizar? Hasta ahorita llevo 677 exorcismos, sesiones. ¡Wow! ¿Y por qué tantos? Es decir... Esa es la cosa, lo que le explicaba. Y no todo es posesión. Hay vejaciones, perturbaciones, hay cuestiones psicológicas. Hay veces que cuesta delimitar muy tanto. Nos cuesta a los psicólogos, a los sacerdotes, a los pastores, delimitar cuándo es psicológico y cuándo es exorcismo. Por eso hay que llevar muchas veces las dos cosas al mismo tiempo para ayudar a la persona. ¿Es diferente según el caso, según la categoría de demonio? Sí, es diferente. ¿Se hace más de una vez a veces en una persona? El padre Amort, el exorcista de Roma, que ahorita a sus 87 años creo que tiene el padre, dice que había una sesión de exorcismo que le ha durado hasta 5 años. Wow, o sea que van etapas. Y hay también pastores que yo he escuchado que a la hora de hacer liberaciones y gente que tiene visión ve que salen, por ejemplo, demonios chiquitos, otros grandes, por los oídos, por la boca. ¿Esto es verdad? Atendiendo esa línea delgada, es una línea bien delgada, donde usted camina, porque hay demonios que se manifiestan inmediatamente, hay demonios que no se manifiestan en el momento. Hay que estar haciendo un trabajo o sea, es como una limpieza, sí, poco a poco. Aparte, atrás del pastor hay un equipo de respaldo, de intercesión, que está ministrando oración, que está orando para que la liberación sea efectiva. Hay personas que tienen en su corazón, Dios les revela qué tipo de demonio está en ese momento queriendo salir, otro que está tratando de salir, la persona está ahí, y cuando se expulsa, cuando sale el demonio, hay personas, como usted lo dice, que Dios les revela a través de la visión qué demonio o qué forma tenía ese demonio. ¿Y en lo físico hay gente que vomita? Hay gente que vomita. ¿Que grita? Hay gente que salta, Milena. Tuvimos una liberación hace 5 años donde la persona saltaba de 3 a 4 metros de alto. La persona saltaba. Y cada salto, al observarla, usted evidentemente miraba que era totalmente sobrenatural. No la pudimos sujetar, no se pudo sujetar la persona saltaba desde acá a la esquina, saltaba de una esquina a la otra,
no se podía sujetar. Pero esto porque estaba reaccionando a había la una oración. reacción, porque en ese momento había una oración, un equipo de respaldo que estaba ministrando y la palabra que se estaba desatando sobre esta persona. Pero claro, es una posesión demoníaca de la que estamos hablando. Es una posesión demoníaca. Estamos frente a una posesión demoníaca. Su trato es muy serio. Valdría la pena aclarar las 3 influencias, según el padre Luis Mariotti, que puede tener Satanás sobre una persona, que va desde la tentación, la obsesión y la posesión como tal. Y la posesión entonces aplica para esto del exorcismo. Sí, ahora, yo quisiera agregar un elemento a esto, y es el hecho de que, como mencionábamos antes, en esta época esto se ha venido viendo una mayor incidencia. Me llama la atención, por ejemplo, lo que dice Iván, que él ha tenido 600 experiencias de exorcismo. Eso quiere decir que tenemos mucha incidencia de esto en nuestro medio. ¿Pero por qué, licenciado? Ahora, yo creo que parte es obviamente una estrategia del enemigo, del adversario de nuestras almas, como se le llama en la Biblia, el diablo, ¿verdad? Para tratar de cumplir con sus objetivos, que son matar y destruir. Ahora, es muy importante el hecho de que cuando una persona es liberada, exorcizada o como lo queremos llamar, pero la persona, el demonio o los demonios salen, porque a veces pueden ser varios también, como un caso en el Nuevo Testamento donde habló de cuando Jesús le preguntó su nombre, dijo que se llamaba Legión, porque somos muchos. Entonces, pero Jesús también dijo que el demonio sale de la vida de una persona y anda por lugares desiertos, pero luego regresa y encuentra la vida otra casa abierta. Pero la encuentra, dice, barrida, limpia, adornada, y entonces va y llama a otros peores que él. Entonces, y son más fuertes. Exacto, y el postrer estado, dijo Jesús, viene a ser peor que el anterior. Es muy importante en este sentido entonces que reconozcamos que el objetivo no es no estar poseído o influenciado por el demonio, sino estar lleno de Cristo y de la vida de él. Y estas imágenes que ponen así, ¿por qué será, Mago? ¿Por qué será que ponen estas imágenes? Y también quiero que me hable de su experiencia, cómo usted ha sido atacado. Es lo que vende, ¿no? Bueno, es que hay una cosa que sí está en boga y es el satanismo. Esta obra de 5 volúmenes que puede asustar a cualquiera, se llama Satanismo y Brujería, y pueden pensar, upa, este es un libro para... Enséñamelo, por hacer. favor, pero para que lo tomen. En realidad es un libro de divulgación, de difusión. Son 5 volúmenes. En el mismo prólogo, los autores dicen que Satanismo y Brujería, no se puede atacar a un enemigo si no lo conoces. Y lo terrible que está aquí es toda la cantidad de iglesias satánicas que proliferan ahorita en el planeta. Hay sociedades, la sociedad luciferina está en San Francisco, California, la que fundó Antón LaVey, que escribió la Biblia satánica. En El Salvador. Bueno, es exagerado cómo se ha extendido. ¿Pero por qué entonces se ha extendido? Por una razón, querida. Mira, siempre los jóvenes han sido lo más fácil para reclutar para la guerra, para todo, porque el joven, como decía el licenciado Aldame, no tiene todavía criterio. Adolescente. Entonces, por eso es que a los jóvenes ahorita, por ejemplo, está de moda el vampirismo, por ejemplo. Claro, todas las salas. Ahora a los jóvenes le están diciendo que hacer el amor es chuparse la sangre mutuamente y todo eso. Entonces, y muchos jóvenes están adoptando esa moda. Claro. El piercing, por ejemplo, los aretes, dañar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo, con tatuajes, aretes, todo eso también es satanismo. Bueno. Y hay una cosa que quiero agregar, espero que no caer mal. La palabra diablo quiere decir el que divide. Y Jesucristo dijo que ninguna casa dividida contra sí misma puede prevalecer. Y resulta que aquí se está dando una cosa maravillosa, porque ninguno de nosotros se ha preguntado mutuamente, bueno, nos conocemos de antes, ¿cuál es tu denominación religiosa? Y estamos unidos, porque el que no está en contra mía, conmigo es. Pero la única manera de luchar realmente contra Satanás es la unidad cristiana. Eso es mi convicción. Demasiadas sectas, demasiadas iglesias partidas, mientras que el mal es solo uno. Así es. Bueno, hay otra manera de luchar contra Satanás, desde el punto de vista psicológico, y es que hay un principio en psicología que dice que la sugestión, por ejemplo, lo que decían de ver y meterse en internet y todo eso, la sugestión no saca nada que no esté ya ahí, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pues, y tal vez la mejor manera de defenderse contra este tipo de influencias es precisamente examinando qué es lo que uno tiene adentro. Licenciado, para cerrar, cuando uno ve una película de miedo
o se habla de miedo, o historias de que me asustaron, esto y lo otro, porque uno se pone como en, no sé, como alterado y todos los ruidos y todo ya se pone como en pánico? Porque hay una influencia, hay una sugestión que activa contenidos inconscientes y eso se proyecta. ¿Y se atrae? La gente lo proyecta, por ejemplo, una sombra, ya le ve a usted cara y le ve alas y le ve cosas, pero... Los espasmos oculares. Que son. El cerebro ya trae una tendencia también a buscar sentido en las cosas. Entonces, ¿el exorcismo es una realidad? Claro Hay, sí, ¿se es tiene una que realidad. buscar ayuda para diagnosticarlo? Sí. ¿Dónde en El Salvador se puede buscar en la Iglesia Católica? Pues en el arzobispado siempre, en todas las diócesis, el Papa dio una orden que en cada diócesis hubiera un exorcista. Diócesis hay varias, y sobre todo aquí en San Salvador está la arquidiócesis, hay un exorcista, Santa Ana, San Vicente, no sé si en Zacatecoluca no hay. En estas partes siempre hay. Entonces la gente va de todas partes a buscar. Igualmente la Iglesia Evangélica. La iglesia evangélica tiene su llamado, toda la iglesia está llamada a través de sus ministerios especializados, debemos ver de esa manera, ¿verdad? También el pastor está llamado a ejercer este grado de autoridad sobre los demonios que Dios le ha entregado a él la autoridad para también reprender y liberar a las personas. Bueno, yo voy a concluir diciendo que de verdad el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces, porque tiene ayudantes, es habitualmente ejercitado por medio del engaño, la mentira y la confusión. Así como Jesús es la verdad, el diablo es el mentiroso por excelencia. Así que mucho ojo y bueno, hay que ir donde los profesionales. Si usted sabe que alguien está ahí padeciendo de alguna influencia sobrenatural, les agradezco a todo el panel que me ha acompañado a hablar de este tema, que muy poco se habla de este tema. Podríamos seguir en otra ocasión. Muchas gracias al público también que nos acompaña. Un aplauso para ustedes, jóvenes de Compás, que vinieron esta mañana. Y será entonces hasta una próxima edición.